Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, el día de hoy, domingo, les deseo un fantástico día, que la pasen muy bien con sus seres queridos. El día de hoy no estamos trabajando, evidentemente, y pues bueno, voy a disponerme a pasar el día con mi familia. Vamos a salir a comer, vamos a disfrutar nuestro domingo. Pero antes de ello, quería aprovechar para hacer un video rápido y comentarles algunas cosas importantes que estamos viendo con relación al mercado en los últimos días y sobre todo lo que va a ocurrir la próxima semana, especialmente con relación al próximo martes, que va a ser el día en el que se presenta el reporte de inflación. Y será a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York, una hora antes de que abra la bolsa. ¿Por qué quiero comentarles esto de forma importante? Bueno, por lo siguiente. Como ustedes sabrán, después de la conferencia de la Fed, en el que Powell se mostró reacio totalmente a recortar tasas de interés, que provocó el inicio de correcciones en los mercados, ocurrieron cosas interesantes. El viernes de esa semana, les estoy hablando de este viernes pasado, hace 8 días, se reportó el dato de inflación que fue desastroso. Fue muy por debajo de expectativas, provocó una importante caída en los mercados y provocó también la ira de Trump, que despidió a la encargada de la elaboración del dato de empleo. Fue removida inmediatamente de su cargo, enojó al jefe, así que pues bueno, pusieron a una nueva persona a cargo del dato de empleo. ¿Por qué les digo esto? Se los digo por lo siguiente. La semana pasada los mercados empezaron a tener rebotes importantes, S&P 500, Bitcoin, Ethereum, por ejemplo, porque se ha estado empezando a descontar que hayan recortes de tasas de interés. Es decir, que la Reserva Federal para la reunión de septiembre empiece con recortes agresivos de tasas de interés. Ustedes saben que si los recortes de tasas de interés no ocurren durante una recesión económica, como ahora mismo que no estamos en recesión económica, eso puede producir movimientos alcistas en los mercados. Entonces, esa expectativa de recorte de tasas de interés es lo que está provocando que los mercados actualmente se mantengan con mucho tono de rebotes, con mucho tono de fortaleza alcista. Ahora, pasa una cosa importante. Ni Bitcoin ni el S&P 500 han roto máximos históricos, al menos al momento de presentarles este video rápido. La bolsa está cerrada al momento en el que estoy presentándoles esto y Bitcoin se encuentra por ahí en los 118.500, 118.600. Posiblemente la ruptura o no de máximos se dará con relación al dato de inflación de este martes. Si el dato de inflación de este martes sale por encima de expectativas, o sea, sale la inflación caliente, eso será un baño de agua fría para los mercados y podríamos ver importantes correcciones. De hecho, que podríamos ver una corrección muy fuerte todo agosto y todo septiembre, ya que la inflación estaría impidiendo que la Fed pueda recortar tasas de interés. Cuando hablo un dato caliente, se espera que la inflación salga al 2.8. Un dato caliente podría ser un 3%. 3%, 3.1, algo así por el estilo. Tal vez 2.9 no sea tan dramático, pero si sale un 3%, 3.1 puede ocasionar una sorpresa negativa para los mercados. Ahora, si el dato de inflación sale por debajo de las expectativas, 2.7, 2.6, 2.5, eso sí será muy alcista y puede provocar que el S&P 500 y que Bitcoin rompan máximos históricos y puede provocar movimientos alcistas en las acciones, que algunas han subido, pero otras han tenido fuertes correcciones en estas últimas semanas, y puede provocar movimientos alcistas también en las altcoins, que en este caso Ethereum es la que está tomando la delantera. Hay muchas altcoins que han tenido rebotes tímidos, más que todo ha sido Ethereum, pero si el reporte de inflación sale por debajo de expectativas, sí podríamos ver movimientos violentos. Les estoy hablando, por ejemplo, Solana muy por encima de los 200, 220 dólares, etcétera. Es decir, movimientos verdaderamente fuertes en los mercados. Entonces, ¿por qué les menciono lo siguiente? Bueno,
Hay dos puntos importantes que quiero hablarlo con ustedes. El primer punto importante es que todos los elementos estadísticos, gráficos y macroeconómicos que nos han hecho considerar que una corrección o entre agosto o en septiembre puede ocurrir siguen siendo válidos. Les estoy hablando de elementos macroeconómicos como el ratio put-call, como la estacionalidad del VIX, como la estacionalidad del S&P 500, como datas estadísticas de que los agostos de segundos términos presidenciales nunca han sido alcistas, como muchos otros factores, como por ejemplo puede ser el dólar, el índice de XY haciendo mínimos crecientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos factores indican, y también podemos hablar, por ejemplo, del IWM, podemos hablar del RSP, podemos hablar del HIG o del Dow Jones de Transportes, que nos están acompañando los movimientos alcistas del S&P 500. ¿Ok? Es decir, si vemos toda la correlación, data estadística y gráfica, esto sigue siendo favorable a que haya un movimiento correctivo en algún momento de agosto o septiembre. ¿Ok? Si el dato de inflación sale malo, eso sí podría traer correcciones y eso sí podría ser el cumplimiento de estos signos. Ahora, ¿qué ocurre si el dato de inflación sale alcista? O sea, si sale favorable para el mercado, si sale inferior a expectativas y produce subidas. Lo que generalmente ocurre es que todos estos factores correlativos y estadísticos que indican una posible corrección quedan pospuestos durante un par de semanas más. Y hago referencia, por ejemplo, a enero de este año. En enero de este año, estos mismos factores, ratio put-call, índices alternos, correlaciones con el VIX, con el dólar, etcétera, 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 estos factores en enero nos indicaban que una corrección podía venir. Pero en enero, Donald Trump tomó posesión ya del gobierno y eso en enero permitió que todavía se formaran más subidas en Bitcoin, más subidas en altcoins, más subidas en el S&P 500, más subidas en acciones. Entonces, estos elementos que parecían que no iban a cumplir con lo que pronosticaban, que es una eventual corrección, en realidad lo que pasó fue que se pospuso, porque a partir del 20 de febrero fue que empezaron importantes movimientos bajistas y la excusa, el driver, el catalizador, en este caso fueron los aranceles. ¿Y qué ocurre? Bueno, Bitcoin corrigió, el S&P 500 corrigió, las altcoins cayeron, las acciones cayeron, todo tuvo una corrección. Entonces, estos factores de análisis que nosotros utilizamos, en enero, la toma de posición de Trump fue un evento que no lo invalidó, sino que lo pospuso. En vez de ocurrir en enero, terminó pasando por ahí del 20 de febrero. Pero efectivamente hubo una corrección. Eso también me recuerda mucho a el año 2020, donde estos mismos factores indicaban una potencial corrección, pero en 2020, durante el mes de agosto, igual el S&P 500 subió, igual Bitcoin subió, y fue iniciando septiembre que se vino una importante corrección. Si ustedes revisan el S&P 500 en septiembre del 2020, verán que todo agosto fue alcista y en septiembre tuvo una corrección fuerte del 10%. Obviamente Bitcoin también tuvo una corrección fuerte en ese momento y ya después nuevamente la tendencia alcista continúa. ¿Por qué? Porque los mecanismos de análisis que nosotros utilizamos, como los índices alternos, ratio put-call, métricas estadísticas, VIX, dólar, Dow Jones de Transportes, etc., cuando anuncian potencial debilidad, si hay un detonante alcista a corto plazo, lo que hacen es posponer el eventual movimiento. De hecho, el Dow Jones de Transportes, ustedes lo pueden poner como DJT, que le salga Dow Jones de Transportes, no la acción Trump Media, no sé qué, sino el DJT, anunciaba corrección en enero del año 2020. Exactamente el S&P 500
hizo máximos más altos en enero del 2020 y el Dow Jones de Transportes hizo máximos más bajos en enero del 2020. Y después, el detonante que hubo ya a partir de febrero fue la pandemia y todo lo que pasó después, las importantes caídas que el mercado tuvo. Entonces, lo que trato de decir es que estos elementos técnicos, gráficos, correlativos y macroeconómicos, si el dato de inflación sale favorable para el mercado, sale alcista para las bolsas, podemos entonces experimentar un agosto que tenga 3-4 semanas más alcistas, que tenga movimientos casi de euforia, y a partir de inicios de septiembre o en las últimas semanas de agosto, es muy posible que veamos, ya ahora sí, la corrección que estos elementos de análisis que nosotros valoramos mucho terminan finalmente cumpliéndose. Así pasó a inicios de este año, así pasó en agosto del 2020, que el mercado siguió subiendo en agosto y fue a partir de septiembre que tuvo la corrección, y así funcionó incluso en enero del 2020. También, por ejemplo, en 2021, el S&P 500 y Bitcoin siguieron subiendo durante agosto y fue a inicios de septiembre que hubo una importante corrección. En aquel entonces para Bitcoin no fue tan fuerte, bueno, bajó como de 55,000 a 38, las altcoins sí se llevaron un palazo. El S&P 500 tuvo una corrección y ya luego más movimientos alcistas. ¿Por qué les digo esto? Porque todo va a girar en torno a este dato de inflación. Si el dato de inflación sale favorable para el mercado, podemos ver desde el 12 de agosto hasta inicios de septiembre mercados alcistas, mercados con movimientos subiendo, aunque correlativamente hablando, estos otros factores están debilitándose y debilitándose y debilitándose. Pero eventualmente, aunque traen una corrección, se pueden ver pospuestos por un lapso de 3-4 semanas, incluso un mes. ¿Cómo vendrá el dato de inflación? El dato de inflación nadie sabe cómo va a venir. No tenemos ni idea. Ahora, yo sí quiero, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Yo quisiera pensar o sospechar que si la tipa que hizo el dato de empleo perdió su trabajo por no publicar un dato que le agrade al jefe y fue despedida inmediatamente, ¿por qué el tipo que elabore el de inflación, es decir, bueno, los encargados, obviamente es un ejemplo, los encargados que elaboren el de inflación, ¿por qué no van a pegarle un poco de maquillaje al dato? Recuerden que el dato de inflación en Estados Unidos tiene muchas variables de cálculo, muchas variables de estimación, muchas variables de redondeo. Hace poco estaba hablando con un chico que trabaja en la elaboración de dichos datos en Chile. Usan métricas mucho más estrictas. En Estados Unidos es mucho más laxo, es un país enorme, es imposible recopilar toda esa información de forma clara. Entonces hay mucha estimación. Yo no descarto que, pensándolo de forma sospechosa, quieran maquillar al máximo posible el dato de inflación para evitar problemas. Y al mismo tiempo, el segundo factor que quería hablarles era que el S&P 500 formó una estructura clara de inicio de corrección el jueves posterior a la conferencia de la Fed. Sin embargo, la semana pasada, los movimientos de rebote que habían en el S&P 500 tenían estructura de rebote antes de continuar una caída, a excepción del día viernes. Hasta el día jueves, el mercado, digamos que se comportó de forma típica para movimientos correctivos, excepto el viernes. Ya este viernes no hubo un movimiento que corresponde a retrocesos en bolsa. ¿Por qué? Porque el S&P 500
de el testeo a la parte alta el día jueves, terminó cerrando el viernes por encima. Y ya eso no va en concordancia con movimientos correctivos a corto plazo. Ya no va en concordancia. Por lo tanto, con el movimiento del viernes, a menos que el lunes haya algún movimiento de indecisión y ya el martes se defina todo, si ustedes ven el gráfico del SP500, gracias a la vela diaria del viernes, tiene la apariencia muy cercana de un mercado que quiere romper máximos a corto plazo, lo cual haría que a corto plazo no se ejecute la corrección que el HIG, el TRAN, el DJT, el RSP, el IWM y la data estadística está sugiriendo en este momento. Entonces yo, conectando los puntos, digo, si el dato de inflación llega a salir favorable, el SP500 gráficamente rompería máximos y se pospone de 3 a 4 semanas la corrección, que eventualmente, como pasó a inicios de este año o en 2020, igualmente la corrección viene, pero se pospone a lo largo de 3 a 4 semanas, perfectamente. Ahora, si vemos a Bitcoin ha estado durante los últimos días en la típica estructura lateral correctiva que suele hacer durante los meses de junio, julio, agosto. Yo les he mostrado en los lives cómo 2024, 23, 2022, 20 y hasta el 19, para estas fechas, julio, junio, agosto, Bitcoin, septiembre, Bitcoin suele tener correcciones. Ahora, el movimiento de Bitcoin que está haciendo, al menos al día de hoy, hacia los 118,000, viene rompiendo a corto plazo un canal correctivo que había traído Bitcoin, que lo había tocado por la parte baja en 112,000 y ahora la parte alta era los 116. Está rompiéndolos al alza en 118. Lo cual significa que en velas diarias, tanto Bitcoin como el SP500, aunque ambos suelen tener importantes correcciones en algún punto de agosto a septiembre, en estos momentos están demostrando fuerza alcista. Lo cual, ¿qué significa? Significa que si el dato de empleo sale favorable a las expectativas, Bitcoin y el SP500 pueden romper máximos a corto plazo. Y ya en algún momento de septiembre, puede ser a inicios de septiembre, luego de unas 3-4 semanas alcistas, a inicios de septiembre es cuando pueden venir las usuales correcciones que vienen acompañadas del debilitamiento en los otros factores correlativos del mercado, que van desde el DXY hasta la data estadística, hasta el RSP, hasta el IWM, el VIX, el TRAN, la estacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en cuenta esta información, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, evidentemente, todo dependerá a corto plazo del martes. Si el martes el dato de inflación sale favorable para el mercado y vemos subidas, vamos a operar dichas subidas en un marco temporal de subidas que pueden ir de 3 a 4 semanas. Es decir, vamos a ir tomando posiciones alcistas, de hecho que ya estamos tomando algunas, ya hay algunas en las que estamos, tomando posiciones alcistas, no para holdear a largo plazo, sino para hacer trading a corto plazo, de decir, entro ya, salgo en una semana, salgo en 2 semanas, salgo en 3 semanas. O sea, agarrar una subida a corto plazo, ¿ok? Evidentemente, cuando uno opera trading a corto plazo, hace posiciones más pequeñas y está más listo y predispuesto mentalmente a tener que cerrarlas si el mercado se llega a devolver. Por ejemplo, si el martes el dato sale negativo para el mercado e inicia una corrección, pues bueno, ya es una corrección que de todos modos habíamos contemplado y de la cual estamos también preparados para enfrentarla, ¿ok? Ahora, si yo veo gráficamente lo que hizo el SP500 el viernes y lo que está haciendo Bitcoin el día de hoy, me hace suponer, sumado a que posiblemente los tipos de inflación no van a querer meterse en contra de Trump y a que los despidan, me hace suponer que a corto plazo
yo puedo especular que quizás el dato de inflación salga favorable para el mercado. Igualmente, lo que tiene la última palabra es el martes a las 8:30 hora de la mañana en Nueva York, pero eso sí me hace presuponer que el dato podría salir favorable para el mercado y que pueden haber 3-4 semanas alcistas en los mercados y haya un aplazamiento de corrección muy posiblemente para inicios de septiembre. Entonces, si eso llega a ocurrir de esa forma, a corto plazo hacemos operaciones. Que de hecho, nosotros cuando vendimos nuestras posiciones en Bitcoin, nosotros en abril, en la zona de $83,000, entramos al alza en Bitcoin. Y cuando se dio el miedo del tema de Irán-Israel, en los 103,000 también entramos en los de Bitcoin. Nosotros tomamos ganancias en la zona de $120,000 por ahí del 18 de julio. Si Bitcoin rompe todo esto al alza, especialmente si rompe los 119,000 al alza, puede ir a buscar máximos, puede ir a nuevos máximos como los 125, 130 y estaríamos reentrando nuevamente en posiciones alcistas de Bitcoin. Prácticamente justo por debajo de la misma zona de la cual estuvimos tomando beneficios hace un mes. Adicionalmente, acciones como Coinbase las vendimos el 18 de julio por ahí en 440, 430. Coinbase ahorita está en $310. O sea, ha recibido una caída del 30%. Lo que no ha bajado el S&P 500, sí que lo ha bajado Coinbase. Y Coinbase es una de las acciones más ganadoras que hemos operado. De hecho, Coinbase, por ejemplo, nos dejó una ganancia de más de $9,000 por contrato, operándolo desde los 270 a los 440. Eso significa que si el dato de inflación sale favorable a expectativas y Bitcoin logra romper 119, 120 y se va a máximo de 130, nos volvemos a meter en Coinbase, que está baratísima. Tanto en long normal, es una ganga, Coinbase entre inferior a $320, como también en options, agarrar a Coinbase en 320, 330 y agarrar una subida a los 400, 440, 450, $500 es una ultra, hiper, mega operación. De hecho, muy superior a la de cualquier altcoin. Se los aseguro. Se los aseguro. Ahora, hablando de las altcoins, tampoco vamos a tirarlas al paredón. La dominancia rompió el 60% el día de ayer. Hoy lo volvió a recuperar. Si el dato de inflación sale favorable a expectativas, yo considero que la dominancia podría estar predispuesta a retroceder. Entonces también podríamos tomar trades en altcoins. Por ejemplo, nosotros agarramos toda la subida de Ethereum de $2,600 a $3,800. Bueno, ahorita subió un poquito, de 3,800 a 4,200, eso no es nada. En una consolidación le buscamos entrada. O por ejemplo, agarramos toda la subida de Solana recientemente. Ahora Solana anda por ahí en los 180, 177. Se buscaría una entradita en Solana, se buscaría una entradita en algunas acciones. Por ejemplo, bonitas. HBAR es bonita, XLM es bonita, Algorand es bonita, el mismo XRP puede pegar algún movimiento alcista. Ahí lo único que hay que vigilar es que para cuando se publique el dato de inflación, Bitcoin siga arriba de los $115,000. Es clave el nivel de $115,000 y pueda romper hacia 119, 120 y pueda buscar máximos históricos y que el S&P 500 mantenga la misma tónica. ¿Cuál es la diferencia entre una operación de swing trading y una operación rápida? Una operación rápida se busca tener el stop más ajustado y se busca tomar targets a corto plazo. En una operación de swing trading usted puede pasar 4 o 5 meses adentro, 6 meses adentro de una operación, sin problemas. Yo recuerdo que en agosto, por ahí del 18-20 de agosto del 2020, Bitcoin tuvo una importante corrección y una importante caída en las altcoins. Pero desde julio a agosto el mercado había subido. Fue como ese último baño de agua fría antes de aquella gran subida importante que después se pegó. Entonces, yo no descarto para nada que se repita la historia. No al pie de la letra, pero sí muy similar. En el sentido de que si el dato de inflación llega a salir favorable,
Bitcoin, así como en 2020 lo hizo Bitcoin y el S&P 500, se pegue una subida, busque unos nuevos máximos y a partir de septiembre tenga una última corrección. Recuerden que los periodos de octubre a diciembre son muy alcistas. Entonces, en el mes de septiembre tenga una corrección. Entonces, ¿qué hacemos? Buscaríamos hacer operaciones a corto plazo. Entrar aquí, salir aquí. Entrar aquí, salir aquí. Entrar aquí, salir aquí. O sea, tomar trades rápidos. Operaciones a corto plazo rápidas. Por ejemplo, si es Coinbase, entrar, no sé, si Bitcoin activa y todo el movimiento alcista, operar de 320, 315, 320, 330 a 380, 390, 400 y salir. Bueno, Coinbase es muy violenta, puede pegarse una subida, pero rápida, es decir, con que suba un 20%, un 30%, suba 400, 390, si se compra en 320, que en 380, 370, 390, 410, a vender. A vender o stops de ganancia. Entonces tomaríamos operaciones rápidas. ¿Qué les aconsejo a ustedes? Que estén muy pendientes del martes. Evidentemente vamos a hacer un análisis especial cuando se publique el dato. Si el dato es negativo para el mercado, corrección. Y eso sería de una vez la corrección que todos los factores, todos los índices macroeconómicos y estadísticos nos venían anunciando. Corrección. Si el dato sale malo. Ahora, si el dato sale favorable, hagan operaciones a corto plazo. Por ejemplo, hagan un trade en H-bar rápido. Es decir, un punto de entrada, un stop ajustado. Si sube un 10, 20, 30%, tomen ganancias o pongan un stop de ganancia y se quedan protegidos. O busquen acciones como Netflix, que Netflix tuvo una fuerte corrección recientemente. Podría subir a $1,500, $1,400. Se meten, ponen un stop ajustado, que sube el mercado 3, 4 semanas y salen a tomar ganancias. ¿Ok? O sea, si el dato de inflación sale favorable, tomen operaciones alcistas a corto plazo. Y terminando agosto, después de un par de semanas alcistas, que podemos hacer unas 5, 6, 7, 8, 10, 12 operaciones alcistas, sacarles ganancias. Hasta 15 operaciones podríamos hacer si son rápidas, eso se puede. Iniciando septiembre, iniciando momentos correctivos, igual para afuera todo el mundo, que venga la corrección y ya después nos volvemos a meter en un movimiento alcista ya más fuerte, ya más profundo, multimensual, como lo fue, por ejemplo, todo abril, cuando hizo suelo, mayo, junio y hasta buena parte de julio, que nos montamos en movimientos multimensuales al alza. En Coinbase, en Mara, en Riot, en CleanSpark, en Robinhood. Robinhood es una locura lo que Robinhood ha subido. En Palantir, en Ethereum, en Solana, ¿sí? En Bitcoin, en el mismo S&P 500, todas las subidas de los 5,000 puntos hasta los 6,300. Hubieron como 5 o 6 trades agarrando todas estas subidas. En el Nasdaq, en Triple Q, por ejemplo. En el mismo Tesla, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, en el mismo Microsoft también. Movimientos multimensuales largos podrían venirse otra vez entre octubre, diciembre y enero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Espero que esta información les dé provecho a todos ustedes. Atentos al dato del martes y vamos a operar en relación a lo que ocurra ese día. Si hay corrección desde el martes, perfecto. Y si el martes los mercados se disparan al alza, lo vamos a operar por un rango de 3 a 4 semanas y vamos a también sacarle ganancias. Ser trader, ser inversor, es más que solamente entrar y salir de operaciones, es tener un plan de trabajo, un plan de acción en las operaciones y por supuesto en seguir ese plan. Espero que esto les sirva. Díganme quiénes se quedaron aquí hasta el final conmigo. Pensé que iba a ser un video de un par de minutos, al final me salieron casi media hora. Muchos éxitos, muchas bendiciones, feliz domingo. Ya me voy a ir a almorzar con la familia a algún lugar, vamos a pasarla bien, a tomar un café. Así que muchos éxitos, bendiciones para todos. Gracias.